relacionales. Entonces, la idea es que comprendamos las diferencias y aplicaciones de estas bases de datos no relacionales, que también las llaman no SQL porque no trabajan con la sintaxis SQL y porque son importantes en bioinformática, que exploremos las características de cada uno, cuándo es más importante usarlas, y algunos ejemplos con MongoDB y Cassandra, ¿cierto? Ese es como el objetivo del módulo 3, ¿cierto? De todo el módulo 3, no de la clase de hoy, sino de todo el módulo 3, ¿listo? Entonces, básicamente una base de datos relacional, pues ya la habíamos visto, las bases de datos relacionales pues utilizan lo que vienen a ser tablas, lo que vendría a ser tablas organizadas en base a relaciones uno a uno, uno a muchos, ya lo habíamos visto. Usualmente una base de datos relacional tiene el modelo entidad-relación. ¿Cierto? Aquí ejemplos con MySQL, Postgre y los otros motores de base de datos. Ahorita vieron en un momentico cuando estaba ahí desplegando el LibreOffice que también está JDBC, también hay varios como relevantes que se abordan, el DBase. Entonces, digamos que aquí han sido como la forma que desde una parte estructurada de poder organizar los datos y recuperarlos y sobre todo curarse en salud para que no vayamos a tener pérdida de información. Ya habíamos visto que entre las ventajas de las bases de datos relacionales vienen a ser estas características ACID, que recordemos que tiene que ver con la accesibilidad, todo lo que viene a ser con la concurrencia, que es la C, ¿cierto? Con el aislamiento. Entonces, que estos datos no se nos vayan a corromper en el caso de que tengamos la base de datos usada por varios usuarios al mismo tiempo, ¿cierto? Además, son escalables a nivel vertical. Este concepto no lo hemos visto tanto, pero enseguida, para poder entender las diferencias con las bases de datos no relacionales, lo abordamos. Y la intención es que podamos hacer optimización en consulta de estructuras, que básicamente fue el ejercicio que ustedes hicieron. Entonces, un ejemplo, este era uno de los codiguitos que utilizábamos para agregar allá en lo que viene a ser DB diagram, ¿cierto? Y vamos a tener acá que siempre tenemos que decir el nombre del campo, el, eh, el tipo. El tipo de dato que es el que va a administrarse, en este caso, GNID vendría a ser entero y tenemos que definir si es clave primaria, clave foránea o no corresponde a ninguna, ¿cierto? En el caso de GNAME, varchar, ¿cierto? Y species varchar. Entonces, esto es solamente como un recorderis para que podamos hacer la comparación con bases de datos no relacionales. ¿Y qué es una base de datos no relacional? Básicamente son bases de datos también, pero no son tan estructuradas, pueden tener una estructura un poquito más flexible y esto aplica para muchos datos que se dan de forma emergente y con bastante, que son en bastante cantidad, lo que llamamos datos semiestructurados o que incluso ni siquiera son estructurados. Hay varios tipos y los vamos a ir abordando, lo que viene a ser clave valor, los documentos, columnares, grafos. Estos digamos que son enfoques que se utilizan dentro de bases de datos no relacionales, así como utilizamos el modelo entidad-relación y tablas en el caso de las relacionales. Y las ventajas, pues ya la escalabilidad horizontal, no tanto la vertical, y la flexibilidad en el modelado de datos. Entonces, básicamente, las bases de Profe, datos, sí, cuéntame. profe, al Cuéntame, inicio José del Luis. tema, Ajá. sí, de Sí, bases de datos relacionales, usted nos mencionó sobre que iba a ser como necesario hacer una administración de unos archivos que se llaman JSON. sí, ajá. Quedamos pendiente como por un ejemplo, profe, de cómo será el tratamiento de bases de datos en este con formato. los JSON. Y no solamente está el JSON, sino también está el Bison. También está ahí. Lo vamos a ver acá, porque en bases de datos no relacionales, muchos se utilizan en formato JSON. Sino, profe, Entonces, que yo traté de ajá, acceder a un archivo sobre secuenciación de una cepa
unas Ujú. variantes de una cepa de Escherichia coli en Emblem. Y estaban en JSON. No, me arrojó otro formato. En el momento no lo recuerdo, profe, y no supe cómo trabajarlo. Y la verdad, no tuve tiempo como de De, investigar para saber cómo utilizarlo. bueno, Entonces, me gustaría, ajá, profe, que no sé, en futuras intervenciones de pronto nos claro, enseñe cómo utilizar estos claro, archivos claro que que podemos sí. obtener de estas bases de datos a nivel mundial. Claro que sí. Necesito la extensión, digamos, sería verificar el archivo y verificar la extensión para que, al menos en ese caso específico, veamos cómo se puede manejar, ¿cierto? Y los JSON, pues hay diferentes programas para abrir los archivos JSON. Entonces, de hecho, la estructura tiende a ser un poquito sencilla, pero sí para poder ver los datos de una forma organizada toca tener un programa que los gestione, listo. Entonces, vamos a aprovechar para verlo, para ver esa parte acá también. Muy bien, entonces las bases de datos no SQL surgieron para manejar grandes volúmenes de datos. Tienen una alta escalabilidad, esto quiere decir que tienen capacidad de crecer cada vez más en base a su volumen, ¿cierto? Y las estructuras de datos tienen que ser flexibles, o sea, no tiene que ser aquí que solamente en un campo va un campo o va un valor numérico y solamente un numérico, sino que puede, en este caso, incluir un dato numérico, un dato de fecha, un dato digamos que permite un poquito más de flexibilidad en ese aspecto. Y también frente al tema de las relaciones, en el caso de las claves primarias, las claves foráneas, pues ese concepto es un poquito más reconsiderado aquí en las bases de datos no relacionales. Las características principales es que no usan necesariamente tablas. Esto va a depender del enfoque de cada uno del tipo de base de datos no relacional. Permiten, por la misma flexibilidad de manejo, pues permiten que el esquema sea más flexible, que yo lo pueda como entender no ahí enmarcado en lo que viene a ser un diagrama entidad-relación, sino que pueda, digamos, abordarlo desde enfoques un poco más amplios. Y adicionalmente, las bases de datos no relacionales surgen derivados del fenómeno del Big Data, que ya vamos a hablar un poco de él, porque precisamente la emergencia de gran cantidad de datos, digamos que ha hecho un poco difícil el manejo de esa información y pues evidentemente pues ha tocado como buscar otras opciones alternativas a SQL para poder manejar la información, obtener de ahí pues obviamente conocimiento. Y sobre todo, también nacen de la necesidad de manejar información que se origina de diferentes fuentes y aplicaciones que sean distribuidas. Entonces, algunos de los ejemplos y que los vamos a ir viendo que manejan bases de datos no relacionales viene a ser MongoDB, Redis, Cassandra por el lado de Apache y Neo4j, que ya las vamos a ir viendo cada uno, porque cada uno de estos es como un ejemplo de tipo de base de datos no relacional que tenemos. Entonces, básicamente, ¿qué diferencia hay entre las relacionales versus no relacionales? Entonces, básicamente, ya sabemos que en las relacionales manejamos tablas, que el esquema es fijo, nuestro esquema de entidad-relación, al igual que el tipo de variables que tenemos al interior de una tabla, que la escalabilidad es vertical porque puede haber una relación uno a muchos, y que todo va a depender de que yo esté ingresando apropiadamente los datos en una tabla madre, es decir, en el ejemplo que tenemos de genes, de muestras y pacientes, si yo no he ingresado, o sea, si a un paciente le tomamos una muestra y a esa muestra le analizamos sus genes, ¿cierto? Yo no puedo crear muestras sin los pacientes. Primero tengo que crear el paciente, de ahí sí puedo crear muestras porque precisamente necesito al paciente creado y de ahí de las muestras sí puedo obtener resultados de la muestra.
Eso es lo que llamamos vertical, ¿cierto? La escalabilidad. En las bases de datos no relacionales, yo puedo hacer esas creaciones casi que de forma independiente. Entonces, no está, digamos que la limitación. Las relaciones, pues utilizamos join, ¿cierto? Para poder obtener, digamos que algunos formas de obtener información cruzada entre las diferentes tablas, pero en NoSQL, pues normalmente estas relaciones casi que vienen dentro del motor del administrador de bases de datos. Y el lenguaje, pues SQL relacional, yo creo que esto ya quedó claro. Y en NoSQL va a depender de lo que estemos evaluando, del enfoque también no relacional. Entonces, viene a ser como el tema de estas diferencias. Ahora, en base a la escalabilidad, y esto es que tanto crecen, ¿cierto? Las bases de datos NoSQL están más diseñadas para sistemas distribuidos, es decir, sistemas que manejen la información desde diferentes computadores, no en el mismo computador, ¿cierto? Entonces, en el caso de las relacionales, pues normalmente utilizamos un solo servidor y todo mundo se pega a ese servidor para poder acceder a la base de datos. Un servidor es un computador, ¿cierto? Un computador que normalmente tiene mayor capacidad y que precisamente está configurado para que la gente acceda a la información que está dentro de los discos duros del servidor. Pero en el caso de las no SQL pueden haber muchos servidores y no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar geográfico, pueden estar en diferentes partes. Entonces, digamos que hay más flexibilidad desde esta parte. Eh, y los modelos aquí básicamente ya lo habíamos dicho, manejamos clave valor, documentos, columnas y grafos, y cada modelo va a depender de los usos que se le den. Hay información que se maneja más con los modelos clave valor, hay otros que les va mejor con grafos, otros mejor con documentos o columnas. Entonces, dependiendo. Específicamente a los bioinformáticos les va bien con el tema de documentos, grafos y columnas específicamente. Entonces, hablemos Profe, un poquito, sí, cuéntame, es clave valor. a eso voy. Ay, perdón, no había visto. No te preocupes. Listo. Entonces, el modelo clave valor es uno de estos cuatro enfoques, ¿cierto? De manejar bases de datos no relacionales. El modelo clave valor es el más simple de todos, ¿cierto? Y básicamente es una clave que representa un valor. Por ejemplo, el usuario 1001, ¿cierto? Entonces el usuario 1001 va a tener adjudicados atributos relacionados con el usuario 1001. Entonces sabemos que el usuario 1001 se llama Ana, ahí no aparece, pero se puede apellidar, no sé, López, edad 25 años, carrera universitaria, ¿cierto? No necesariamente tienen que estar estos dos valores, pueden haber más valores, pero todo va a estar circunscrito al usuario. ¿Cierto? Básicamente aquí las características es que el acceso, pues obviamente puede ser un poquito más limitado. De hecho, la estructura es simple, ¿cierto? Sin embargo, debido a que está conectado a claves, por lo general el sistema accede a la clave y trabaja es con las claves, ¿cierto? No trabaja con toda la información. Entonces, usualmente por eso el acceso es más rápido, ¿cierto? Y esto lo utilizan especialmente en algunos inicios de sesión, esto más a nivel de web, ¿cierto? O cuando se están trabajando con algunos archivos en caché, es decir, caché quiere decir archivos que se crean temporalmente para poder gestionar la base de datos, pero solamente de forma temporal. Ejemplos de este tipo de bases de datos viene a ser lo que viene a ser Redis. Redis, pues, básicamente maneja mucho lo que viene a ser la clave valor, ¿cierto? Lo utiliza más que todo para motores de búsqueda. En mensajería también utilizan Redis y es bastante relevante porque es bastante, digamos que rápido
porque básicamente tiene a tener una latencia muy bajita, casi que debajo de los milisegundos. Las latencias se relacionan con qué tanto se está demorando para poder acceder a la consulta de la base de datos. Y en Redis es absolutamente rápido, vuelve y juega. Como allá no manejan todos los valores, sino que manejan las claves, pues evidentemente se aborda de forma más rápida. Entonces, la arquitectura mantiene datos principalmente en memoria, es decir, en memoria caché, ¿cierto? En memoria temporal, es que no necesariamente están en disco duro, sino en la memoria RAM, digámoslo así, para maximizar la velocidad. Eh, y también puede, pues, obviamente mantener instantáneas si en algún momento es necesario acceder, digamos, a esas sesiones o registrarla, o también, obviamente, realiza todo el registro de operaciones. Eh, Listo, entonces, básicamente esto vendría a ser el modelo clave-valor. Vuelvo y repito, viene a ser una clave que puede, aquí digamos que el usuario es 1001, pero puede ser cualquier otra cosa. Y esa clave pues tiene anclados diferentes valores. El modelo documento, aquí el modelo documento utiliza el formato eh, estructurado en un documento simple, como si fuera un texto, sí, un TXT, por decirlo de cierta manera. Tiene más o menos esta estructura. Entonces, el nombre del campo, el valor, luego el nombre del campo, el valor, y así, entre comillas, para poder garantizar el uso de espacios y caracteres especiales. Y esto lo tiene por cada registro. Entonces, esto es lo que llamamos, normalmente, esto es una base un poquito primitiva de lo que viene a ser ese formato tipo JSON, que lo encontramos de esta manera, o el Bison, ¿cierto? Que también es una mezcla. Hoy no vamos a hablar tanto del JSON, pero mañana digamos que yo abordo un poquito más este tema, pero como para un abrebocas, esto es más o menos lo que vendría a ser ese tipo de datos. Como son documentos, entonces el esquema es más flexible, no dependen tanto, digamos que hay más interoperabilidad entre aplicaciones, se utiliza mayor en aplicaciones web, y aquí podemos ir agregando jerarquías. Si ustedes lo ven acá, aquí hay como un sub dentro del mismo, dentro del mismo dentro del mismo documento. Recuerden que estos datos jerárquicos era lo que habíamos visto allá en bases de datos relacionales, es que una tabla dependa de otra, ¿cierto? En base a lo que tenemos. Aquí aplica MongoDB, que es el que vamos a revisar en el módulo. MongoDB es una base de datos no SQL, está orientada a documentos y utiliza un formato que no es propiamente el JSON, sino el Bison, ¿cierto? Pero nace precisamente el JSON. Y ya sabemos que son datos basados en documentos. Vuelve y juega, es bastante flexible, tiene bastante escalabilidad, amplia, es excelente pues para aplicaciones web. Y MongoDB pues organiza información en colecciones de documentos en lugar de tablas, ¿cierto? Que eso, las tablas vuelve y juega, las manejamos en bases de datos relacionales. Dependiendo de la información que tengamos en el documento, pues cada uno va a manejar una estructura específica, ¿cierto? Porque la información puede variar de documento a documento. Eh, esto es bueno porque si nosotros nos vamos a ir al ejemplo de las bases de datos relacionales, y eso no es para dejar por debajo las bases de datos relacionales, antes todo lo contrario, es como para también como enfatizar en algunas pros y contras que podrían haber entre una y la otra. Aquí, allá en las bases de datos relacionales, pues obviamente necesitamos, vuelve y juega la estructura, este dato solamente puede ser entero, aquí solamente puede ser fecha, aquí no.
pasa eso, ¿cierto? Si lo vemos aquí anterior, aquí no estamos diciendo qué tipo de dato es. Usualmente cuando es número lo dejamos sin comillas y cuando es carácter lo ponemos entre comillas y ya paré de contar. Eso es. ¿Listo? Entonces eso digamos que permite un poco más de flexibilidad en base al abordaje de la información. Sí, y no requiere que yo tenga que ir a crear una tabla y vuelva otra vez a ingresar todos los datos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, MongoDB, vamos a estar hablando entre esta semana y la otra de él. El modelo columnas, digamos que este modelo organiza más los datos entre familias. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Qué pena con ustedes. Bien, profe. Listo, muy bien. Esta sesión estoy viendo que va a ser un poquito más cortica porque pensé que de pronto íbamos a abordar un poquito más, pero bueno, lo que tenemos. Básicamente, el modelo de columnas es otro modelo que lo que hace es básicamente organizar los datos. Aquí no son clave-valor, sino columna-valor, ¿cierto? Usualmente hay una columnita que se relaciona con el dato y como si fuera el usuario hasta cierto punto y lo coloca propiamente el valor relacionado. Entonces, casi que aquí es algo muy similar a clave-valor, pero cada serie de columna con sus valores va a tener, va a corresponder a lo que se llama una fila, ¿cierto? ¿Qué es esto? RAID key 1, RAID key 2, ¿cierto? Y vemos que puede haber diferentes columnas y valores relacionadas en cada una de las filas. Aquí está optimizado también para grandes volúmenes de datos. También es ideal para Big Data y para análisis masivo. Y pues ahí vamos a tener a Cassandra dentro de lo que vendría a ser el manejo de modelo de columnas. Vuelve y juega para Big Data, análisis de logs, que viene a ser estos archivos de funcionamiento de programas, sistemas de recomendación en algunos paquetes, pues obviamente empresariales, y pues obviamente juega para los datos masivos, es decir, el Big Data. Entonces, este es Cassandra, ese es el logotipo del Cassandra. Básicamente es, bueno, en el caso pues de Cassandra es de código abierto y la intención es que se pueda manejar en diferentes centros de datos, ¿cierto? Que permita la disponibilidad, que si un centro de datos falla, el otro pueda responder en su lugar y esto ayuda a que en palabras criollas el sistema no se caiga, ¿cierto? Que a muchos nos ha pasado que uno va al banco, ay no, el sistema está caído. Bueno, con Cassandra no pasaría esa parte, porque va a haber diferentes servidores que están asociados, digamos que a la base de datos. Entonces, lo que hace Cassandra es distribuir los datos, los particiona y los conecta a través de nodos y elimina las dependencias del control centralizado. Es decir, que si un nodo falla, yo pueda regresar al otro. Si lo vemos acá, es más o menos el esquema que tendríamos. Teníamos un anillo de data center. De centro de datos y alrededor de acá se ubicarían los nodos con los datos distribuidos, ¿cierto? Entonces cada nodo tendría la capacidad de poder acceder. Tal vez que si un nodo falla, pues ahí ese nodo sale del anillo, pero los otros continúan interconectados. Esto asegura que constantemente, pues obviamente, no haya pérdidas de acceso a los datos. Es decir, vuelve y juega, el sistema no se caiga, ¿cierto? Y Profe, cuéntame, de solo de curiosidad, entonces los sistemas que se caen, ¿por qué se caen? porque usualmente son centralizados, ¿cierto? Usualmente es un servidor el que está soportando el acceso de los datos y usualmente es una base de datos relacional, una base de datos SQL. Ah, ok. Listo. ¿A ustedes no les ha pasado que, por ejemplo, ustedes ingresan
Por ejemplo, el correo electrónico, por ejemplo, lo que viene a ser Facebook, Google, todas estas, es muy difícil que se caigan. Y eso es precisamente porque ellos abordan otra forma de almacenamiento de datos, garantizando que siempre estén disponibles. En el momento en que se caen, pues tiene que ser algo catastrófico que se cayó en todos los nodos, ¿cierto? Pero digamos que es más difícil, es mucho más difícil que esto suceda. Muy bien. Y el modelo de grafos, pues viene a hacer esto. Un grafo es esto. Está representado por lo que viene a ser un nodo. Esto lo vamos a ver, no necesaria, bueno, quizás un poquito este semestre, pero cuando estemos viendo análisis, cuando ustedes estén viendo, porque no sabemos si nos va a tocar, ¿cierto? Pero cuando ustedes estén viendo lo que viene a ser análisis de ontológicos, ¿cierto? Lo que viene a ser por ejemplo, arreglos de microARN, ARNs. En general, pueden utilizar grafos para representar las vías, vías genéticas, vías metabólicas. Se utilizan muchos grafos allá en esa representación. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, vuelve y juega, un grafo es un nodo que tiene una flechita que señala hacia otro nodo y ya hay una interconexión. Esto pareciera ser muy simple, pero resulta que la flecha, si bien señala hacia un nodo, el nodo de regreso puede relacionar el nodo anterior, ¿cierto? El nodo anterior. Y el que sigue, vamos nuevamente hacia otro nodo y así sucesivamente. Hay interrelaciones entre los diferentes nodos. Y aquí, básicamente, en el modelo de grafos, en bases de datos, cada nodo vendría a ser un registro. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos, el primer nodo es el ID 1, el usuario 1, el nombre Alice y la edad tiene 18. Este se relaciona con el nodo 2 que vendría a ser Bob, ¿cierto? De 22 años. Y con el nodo 3 que vendría a ser el grupo, un grupo. Y el nombre del grupo se llama Chess. Entonces, no necesariamente observen que este tercer nodo tiene la misma estructura que los dos nodos anteriores. Y en el contexto de Bioinform, o aquí tener también relacionado es simplemente las diferentes relaciones, es decir, esa flechita puede variar de naturaleza. Entonces tenemos lo que vendría a ser en azul los amigos, ¿cierto? El otro es el seguidor, el otro es el hater, ¿cierto? O los que le dan like, en el caso, en el contexto de una red social vendrían a ser como las relaciones. Para valorar, digamos que las publicaciones de una persona, muchas veces lo que es Google Scholar termina utilizando esta teoría de grafos para poder verificar cuáles son las publicaciones más relevantes. Esto vuelve y juega. Grafos tiene mucha aplicación. No es la primera vez que lo van a escuchar, la única vez que lo van a escuchar eh, porque permite también hacer análisis de lo que vienen a ser bibliometrías, en análisis de la literatura, permite verificar también quienes publican más en diferentes áreas. Entonces, quizás en seminario de investigación de pronto se vea un poquito como al respecto. Y aquí, por ejemplo, en bioinformática, podemos relacionar lo que viene a ser entidades biológicas, objetos de datos, actividades. En este caso vendría a ser relacionar lo que viene entidades biológicas versus la actividad y la secuencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un archivo FASTQ que podría ser una secuencia de ADN, otro FASTQ, otro FASTQ2 en formato BAM, ¿cierto? Hay diferentes, un genoma. Entonces, yo puedo relacionar Profe, datos de disculpe. diferente naturaleza a través de grafos. Cuéntame. Sí, era Pascu. Sí. Ese fue el archivo que, ¿Era FASTQ? Ah, no, sí, que pues, conseguí de Emblem, profe, sí. pues ese es más fácil de ver. Pero con Ah, ok, FASTQ, profe. el archivo FASTA uno lo abre con un archivo de texto, pero el FASTQ depende de donde se haya obtenido,
se puede abrir, pues hay varios programas para abrir el FASCU. De Ok, hecho, lo entonces, puedes abrir con un archivito, un programita que se llama FASCU-C para evaluarle la calidad. Pero eso normalmente los FASCU los dan los procesos de secuenciación, si mal no estoy en Illumina, ¿cierto? Entonces, siempre son un poquito masivos. En su momento, creo, en análisis de secuencias vamos a ver FASCU. Ténganlo por ok, seguro. profe, listo, Listo. profe, gracias. Bueno, muy bien. Listo. El modelo de grafos, pues sí, vuelve y juega. Un nodo, usualmente es una entidad, la arista viene a ser la relación, ¿cierto? Esto. Y vamos a tener el atributo, la propiedad, perdón, que viene a ser el atributo. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos nodos, persona y otra persona. La arista es la relación. Y la propiedad viene a ser el atributo. Entonces, persona, arista, amigo de, arista, otra vez la persona. Arista es la flecha. Listo. Un ejemplo de este sistema es el Neo4j, que enseguida hablamos un poquito de él. ¿Dónde se aplica mucho? En muchas partes. Vuelve y juega, les había comentado algo de bioinformática, pero en redes sociales se aplica mucho, mucho el tema de grafos. Vuelve y juega, tanto tan simple como yo verificar quiénes son los autores que publican más en determinado tema, como yo tratar de analizar cómo es el comportamiento de las personas alrededor de los Estados Unidos, por ejemplo, lo que tenemos ahí, ¿cierto? En base a un atributo en específico, ¿cierto? Entonces, veamos que en el modelo de grafos tenemos las entidades relacionadas a través de propiedades, a través de atributos. Neo4j, entonces, el sistema de gestión de bases de datos es orientado a grafos, está diseñado para almacenar, consultar y analizar datos altamente conectados, representándolos mediante nodos, relaciones y propiedades. Vuelve y juega el modelo de grafos. Y es ampliamente utilizado en análisis de redes sociales. Si alguien quiere ver, conocer la tendencia de cierto tema en Facebook, se puede utilizar a partir de grafos para poder hacer el análisis. Detección de fraudes, y esto es necesario porque hay mucha información de diferente naturaleza en un fraude y no todo va a entrar en una base de datos SQL, eso es seguro. Entonces aquí es necesario identificar transacciones de cierto tipo en alguna porción, movimientos en otra parte que no necesariamente tienen la misma estructura, ¿cierto? Entonces aquí nos sirve para correlacionar información de diferente naturaleza. Y gestión de conocimiento, aquí vuelve y juega cuando hacemos bibliometrías, por ejemplo, o recomendaciones. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un metaanálisis o una revisión sistemática, muchachos, cuando estamos abordando eso desde la parte de la literatura, cada vez entran más los modelos de grafos y las metodologías basadas en grafos para poder identificar aquellas publicaciones más relevantes, ¿cierto? Eh, Básicamente es lo que estaríamos abordando. Entonces, como para tener una comparativa entre modelos no SQL, son cuatro, los modelos clave-valor, que la estructura es simplemente el par entre las claves y los valores. El uso principal es de forma temporal, el uso en caché cuando necesitamos administrar información de forma temporal. Los que son modelos documento, entonces utilizan los formatos JSON o BSON. Y para aplicaciones web, pero ya vamos a ver que también lo utilizamos bastante para el tema bioinformático. Columnas distribuidas, muy especial para Big Data, el uso principal. Y en grafos también se utiliza para Big Data, pero sobre todo cuando hay mayor cantidad de información, nodos y relaciones. Entonces, aplicaciones actuales, redes sociales, comercio electrónico, sobre todo a nivel internacional, análisis de datos masivos entre diferentes centros, sistemas de recomendación,
bioinformática es lo que tendríamos. Eso es más o menos como un recorrido, no me voy a detener aquí a leerlo, pero básicamente es un recorrido histórico, un timeline de cómo han ido surgiendo las bases de datos no relacionales y casi que nacen al mismo tiempo que las bases de datos relacionales, digamos que dentro de ese abordaje dentro de las necesidades para estructurar una base de datos, ¿cierto? Obviamente empieza a tener mucha fuerza Google cuando emerge, porque pues digamos que Google se ha preocupado un poco más por el abordaje del análisis de esos datos que son masivos, que son un poquito más difíciles de abordar, y de ahí se vienen a derivar todo lo que viene a ser el nacimiento de no relacionales. Entonces ahí tienen algunas, incluso Amazon entra aquí, Cassandra, Facebook ha utilizado especialmente Cassandra, que de hecho allá fue que se desarrolló, ¿cierto? Y Mongo, digamos que nace por allá en 2009, ¿cierto? Popularizada. Neo4j sale por allá en 2010, entonces esto que estamos hablando es reciente, bastante reciente y hace parte de nuestra actualidad. Ya enseguida regreso a esta diapositiva. Quería hablarles un poquito de lo que viene a ser el Big Data, porque es que uno escucha esta expresión de Big Data por todos lados, ¿cierto? Y uno dice Big Data, y esto ya se convierte casi en un cliché. Entonces, ¿qué es netamente el Big Data y por qué es tan importante que nosotros establezcamos metodologías para poder abordarlo? Y es que Big Data se refiere a un conjunto de datos que son extremadamente grandes, que de hecho constantemente se están generando y uno amanece con poquitos datos y termina con una cantidad enorme almacenada en servidores. Y a medida que nos estamos acercando a lo que viene a ser la medicina personalizada, el Big Data va a ir en crecimiento. Entonces, son conjuntos de datos extremadamente grandes, son muy complejos, usualmente masivos, y se generan a alta velocidad. Esas son las características del Big Data. Normalmente no pueden ser gestionados por una base de datos relacional, por un motor de bases de datos relacional, sin que nosotros los organicemos primero o los procesemos primero. Entonces, obviamente necesitamos otras herramientas diferentes SQL para poder analizar estos datos. Entonces implica tecnologías y métodos especializados para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de información. Y se caracterizan por estas 5V, ¿cierto? El volumen, que son cantidades masivas de datos, pueden ir del orden de terabytes a petabytes. Debemos, un petabyte es 1024 terabytes y un terabyte 1024 gigabytes. Teniendo en cuenta que los teléfonos que nosotros manejamos pueden estar en el orden entre 128 a un terabyte, ¿cierto? De hecho, los discos duros que vienen ahora de estado sólido usualmente son de 512 gigabytes a un terabyte. Entonces ya se van haciendo una idea de la cantidad de información que podemos alcanzar a obtener con Big Data. La velocidad es muy rápida porque constantemente sobre plataformas que continuamente están recolectando información. Entonces, por ejemplo, si tengo una plataforma que me va a estar guardando genomas, los genomas no son pequeños, los genomas son bastante grandes. Eh, de hecho, José, ¿qué tamaño tenía de pronto el archivo FASTQ que bajaste? ¿De pronto recuerdas? Profe, Es, tenía cerca de 3 gigas sí, y era exactamente. solamente una cepa específica de coli. Y solamente una muestra, usualmente. Sí, entonces sí, era como pesadito el archivo. Sí, usualmente son bastante pesados. Nos vamos a dar cuenta de eso. De hecho, no tanto para este semestre, pero para el próximo semestre, con la profe Ileana estamos buscando posibilidades para, obviamente, ustedes puedan acceder a una mayor capacidad computacional, porque lo que requiere de recursos a nivel computacional es bastante, o sea, se requiere bastante costo computacional a la hora.
Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo prácticas de bioinformática en la universidad, una vez prácticamente casi me quedo sin computador por tratar de correr un FASQ. Eran como unos FASQ que pesaban como 1 o 2 gigabytes y pues ahí se quedó sus horas y casi que no vuelve el pobre procesador. Entonces se necesita pues también sistemas. Entonces el volumen, cierto, cantidades masivas de datos, la velocidad se generan de forma muy rápida. La variedad pueden ser muy variados, pueden ser imágenes, pueden ser texto, pueden ser secuencias genómicas, sensores. Usualmente la veracidad son datos que por su fuente tienden a tener calidad y ser confiables, que digamos que esto es bastante importante dentro de la información. Y el valor es que al momento de hacer el análisis de estos, del Big Data, pues podemos extraer conocimiento que es muy útil porque es derivado de una gran cantidad de datos. O sea, adquiere bastante relevancia y significancia estadística, porque usualmente tiende a ser bastantes. Entonces, que están viendo bioestadística como para hablarles un poquito también ahí en el lenguaje. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, un paciente se le requiere la recolección de una muestra, se le hace aislamiento de ADN, se genera la fragmentación porque a través de este proceso de aislamiento de ácidos nucleicos y evidentemente pues se prepara todo lo que viene a ser la amplificación del ADN. Se genera la librería y eso nos va a dar un archivo FASQ, ¿cierto? Que evidentemente es muy pesado, es bastante pesado y pues necesitamos hacer análisis. Ahora imagínense, esto es solamente una persona, pero si yo tengo toda una plataforma donde yo voy a estar atendiendo pacientes y haciéndole esto, pues obviamente la capacidad computacional me va a rebasar. Entonces tengo que tener métodos para poderlo hacer. Entonces, en redes sociales hay bastante generación de Big Data. Ustedes se imaginarán cuántos usuarios nuevos le aparece a Google diariamente que solamente abren correo electrónico o cuántos usuarios nuevos aparecen diariamente para Facebook o para Twitter. Bueno, X, pero todos le seguimos llamando Twitter. ¿Cierto? Entonces, la información es bastante y a una velocidad vertiginosa y eso suben fotos y agregan archivos. Entonces, evidentemente, tenemos que tener una forma de analizar esa información y qué está subiendo. Por ejemplo, YouTube, cómo se cura con el tipo de videos que suben, ¿cierto? Cómo hace para penalizar. Y esto es gracias a métodos, le dicen el algoritmo, de que parece una leyenda, pero realmente es los métodos que se utilizan para analizar la información. Comercio electrónico, ¿cierto? Que si nosotros hacemos un pedido a Amazon, pues obviamente no se nos confunda con los pedidos de otros millones de personas. Y en el caso de bioinformática, datos biomédicos y genómicos. Incluso aquí a nivel financiero, obviamente también se está abordando el Big Data porque hay gran cantidad de datos que no solamente emergen por el lado relacional, sino que también se pueden generar de esta manera, ¿cierto? Ahí hay unos ejemplos en bioinformática, secuenciación masiva de ADN, datos transcriptómicos como el FASQ, imágenes médicas, si yo saco una resonancia magnética, entonces cómo se va a administrar esa información. Y ya digamos que esto es lo que vamos abordando. Yo les he mencionado algunos para abordar el Big Data entre MongoDB y el Apache Cassandra, pero también tenemos el Hadoop y el Spark, que ese no los hemos abordado, pero también son herramientas que se utilizan para análisis de Big Data. ¿Listo? Eh, entonces, aplicaciones en bioinformática propiamente, para regresar un poquito al concepto de las bases de datos no relacionales, es que como a nivel de bioinformático generamos grandes volúmenes de datos, pues obviamente, y obviamente esto solamente son algunos ejemplos: secuenciación genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica y el resto de ómicas que a ustedes se les ocurra, vamos a tener allá. De hecho, por lo general, uno hace una secuenciación y va a tener millones de genes, millones de secuencias. Va a tener allá, entonces va a tener bastante complejidad y es difícil, digamos, que hacer el análisis. Gran volumen, estructuras muy heterogéneas porque van a depender de individuo en individuo. Y va a depender también de la plataforma que yo haya utilizado para obtener los datos.
Entonces, así como se utiliza Illumina, se puede utilizar, por ejemplo, microarreglos, ¿cierto? Yo puedo utilizar pirosecuenciación, entre otras plataformas como para alcanzar datos genómicos y transcriptómicos. Entonces, aquí propiamente, digamos que las aplicaciones más utilizadas son estas dos para bioinformática netamente. Ponen un ejemplo, esto es del Reino Unido, un proyecto conocido como 100.000 genomas, donde se buscaba obtener 100.000 genomas de 70.000 pacientes y los miembros de su familia. Se recolectó alrededor de 21 petabytes de datos. Y si uno pusiera un petabyte en música, ¿cierto? Ellos dicen que más o menos se tomaría 2.000 años en reproducir el archivo MP3, ¿cierto? Un solo petabyte. Por lo tanto, el volumen es bastante grande. En este proyecto de 100.000 genomas utilizaron 13 centros de medicina genómica y 85 centros, estos son centros nacionales de salud, si mal no estoy, NHS. Bueno, no, ahí sí no meto la mano al fuego. Y que están involucrados en el reclutamiento de participantes. Bueno, NHS es el proyecto. Listo, entonces dentro de esos centros de salud, pues entraron más o menos 1.500 profesionales, entre los que estaban enfermeras, médicos, patólogos, laboratoristas, consejeros genéticos y alrededor del mundo más o menos 2.500 investigadores y personas en entrenamiento, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos lo que se pretendía con ese proyecto de 100.000 genomas. Y esta imagencita que yo les estoy mostrando es obtenida de la página de MongoDB, porque fue a través de MongoDB que se manejó. Entonces, básicamente, la base de datos de MongoDB pues utiliza un modelo orientado a documentos, ya lo habíamos visto, que es este tipo JSON, aunque aquí utiliza una variante que es el BSON. Y un ejemplo genómico, pues vuelve y juega, es más o menos esta estructura donde yo puedo, estoy hablando del dato, ¿cierto? Y dentro de esa estructura yo puedo incluir esta otra información. Entonces, es como una información dentro de otra información. Por eso es que cada documento dentro de la base de datos no relacional puede tener una estructura diferente y pueden variar entre sí, ¿cierto? Y al mismo tiempo, dentro de los documentos, yo puedo relacionar jerárquicamente los datos biológicos. Por ejemplo, aquí estoy teniendo la información de lo que hay en la posición esta del genoma, que vendría a ser un SNP, o en esta posición sería una deleción, ¿cierto? Entonces, básicamente vendría a ser como esa información y puedo entonces incluir la jerarquización dentro de estos mismos datos biológicos, dentro de la información de este gen. Entonces, MongoDB, por ejemplo, realiza el almacenamiento de variantes genéticas en el caso de los SNP, recordando que estos son polimorfismos de nucleótido simple, eso es lo que quiere decir SNP, que son mutaciones de un solo nucleótido. eh, Usualmente se utiliza para este almacenamiento. Bases de datos de genes que ya tengan anotaciones, esto es decir, que se ha identificado dentro del genoma. Listo. Y datos clínicos genómicos, por ejemplo, para medicina personalizada, metadatos de experimentos para transcriptómica. Entonces, con MongoDB, digamos que podemos gestionar un poquito más esta información. Y Cassandra, pues en este caso, vendría a ser el almacenamiento masivo de secuencias cuando nosotros necesitamos hacer datos multiómicos, es decir, cuando tenemos grandes cohortes de pacientes. De hecho, ya estoy dudando, muchachos. Yo creo que esta información no fue de Mongo, sino de Cassandra. Pero ya enseguida les confirmo. Sistemas de análisis distribuido, en el caso de que generemos pipelines de secuenciación y bases de datos de variantes, millones de registros. La base de datos, entonces, Apache Cassandra utiliza el modelo de columnas, ¿cierto?
y de familia de columnas, altamente escalable, tolerancia a fallos, por lo que ya vimos por su distribución, y el almacenamiento es distribuido, que por eso es tolerante a fallos. Entonces, MongoDB versus Cassandra, esto es simplemente como las diferencias entre los dos, documentos versus columnas, flexibilidad muy alta, la flexibilidad de Cassandra es un poquito más moderada, pero en contraposición, pues es mucho más escalable que Mongo y sirve más Cassandra para el Big Data distribuido, mientras que MongoDB es más para aplicaciones web y bioinformática. Entonces, básicamente, estos son los dos personajes, digamos, de este módulo, MongoDB y Cassandra, que los vamos a estar invocando una y otra vez, aunque vamos a hacer especial énfasis en Mongo. Entonces, esto es una tabla resumen de lo que es SQL versus no SQL. Vuelve y juega. Esto ya lo habíamos visto. Esta es una tablita de anteriores diapositivas. Entonces, cuando yo necesito usar SQL y cuándo es mejor utilizar un motor no SQL. Básicamente, SQL cuando requerimos realizar transacciones complejas como a nivel bancario o guardar, por ejemplo, historias clínicas que ya identificamos dentro de la estructura, dentro de la misma naturaleza de la información, que hay una estructura inmersa, ¿cierto? Lo que habíamos visto en el ejemplo de muestras, pacientes, genes, ¿cierto? Y cuando necesitamos que los datos sean muy, muy consistentes entre sí, no puede haber huecos en la información. Es decir, tiene que ser absolutamente veraz y hay que tener absolutamente el control sobre la información. Como es el tema de una transacción, como es el tema de las cuentas de ahorro o, por ejemplo, el tema de las historias clínicas. Es absolutamente que eso esté muy, muy bien resguardado, ¿cierto? Entonces, bases de datos clínicas, registros hospitalarios, bases de datos estructuradas de laboratorio, es necesario, en este caso sería más útil SQL, con las dificultades que tiene el SQL, que ustedes ya vieron que necesita estar un servidor, que tiene más dificultad para estar distribuido en diferentes servidores, que se puede caer el sistema, ¿cierto? Con el tema de SQL. ¿Y cuándo usar no SQL? Pues en SQL es cuando nosotros definitivamente tenemos gran volumen de datos, que, mejor dicho, cuando tenemos Big Data, cuando necesitamos mucha escalabilidad de los datos, cuando los datos son de diferente naturaleza y son diferentes entre sí, y se trabaja con estructuras complejas o jerárquicas, como el ejemplo que vimos de documentos. Aquí, por ejemplo, secuencias genómicas, cuando necesitamos hacer análisis de diferentes ómicas entre sí, o cuando estamos haciendo lo que vendría a ser un pipeline, que esto es una secuencia de elementos para generar secuencias. Listo. Muy bien. Esto que tenemos acá es cómo haríamos una consulta en SQL. En este caso sería Postgre, pero es exactamente lo mismo aplicable para MySQL y para LibreOffice y para los demás. Entonces aquí nosotros tenemos que colocar select, ¿cierto? El nombre de la base de datos, de la columna, porque esto sería la tabla, ¿cierto? Desde la desde la tabla, ¿cierto? Le hacemos un join, ¿cierto? Y aquí básicamente es yo relacionar eh, estos dos datos entre sí, ¿cierto? Lo que vendría a ser la tabla genes, yo creo que aquí falta una coma, genes G, ¿cierto? Y lo que vendría a ser eh, la G también, que es otra tabla que tendríamos. Entonces nosotros la tenemos que hacer así para lograr el concatenado. ¿Cómo lo haríamos en Mongo? Una sola fila. Entonces simplemente allá le digo el nombre de la base de datos, que busque genes, variantes y que las variantes sean de este específicamente, ¿cierto? Entonces observen que es mucho más simple hacerla en este motor no relacional. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, yo, Sí, sí, José, dale. metadatos, profe. ¿Se recomienda más utilizar como administrador no SQL en lugar de SQL Otra para vez, otra administración de vez. esos metadatos?
Pero, a ver, otra vez, ¿es más recomendable MySQL que cuál? Eh, sí, utilizar modelo SQL o no SQL en Ah, el ya. tratamiento de metadatos. Pues para metadatos podría ser más recomendable NoSQL, ¿cierto? Porque por la naturaleza de los metadatos y lo que se busca con metadatos es que se pueda acceder a la información relacionada a esos metadatos, ¿cierto? Entendiendo que es forma que utilizamos a nivel de la web de poder acceder a una información, ¿cierto? No SQL, mejor. No SQL porque Ah, sí tiene más chance de ser Big Data. Con el tema de metadatos, pues, por ejemplo, cuando tenemos un artículo, usualmente a uno le piden ciertos datos que identifiquen el artículo, ¿cierto? Voy a poner ese ejemplo. Y ahí dentro de los metadatos estarían lo que vendría a ser eh, las palabras clave, el título, ¿cierto? Y estos metadatos tienen como objetivo hacer visible el artículo, ¿cierto? Entonces va a estarse movilizando por varias plataformas relacionadas con información de diferente naturaleza, diferente estructura. Entonces, en ese caso, sí, para metadatos podría ser más recomendable NoSQL, ¿cierto? Por la capacidad que tiene de distribución. profe, pero esos por Listo. lo general se desarrollan que en modelo o documento no SQL o Pero que columna. los metadatos. Los metadatos, sí. Bueno, ahí tocaría hablar un poquito más de lo que es el metadato, ¿cierto? Eh, pero eso ya dependería, ¿cierto? Ya habíamos dicho que para Big Data de pronto más el modelo columna, ¿cierto? Ujú. Dentro de NoSQL, ¿cierto? Ok, sino Pero que vuelve en y una de juega, las sí, diapositivas, profe, usted mostró sí, que, por ejemplo, metadatos de experimentos era más recomendable si te vuelves, profe, sí, otra, estoy, creo, como aquí MongoDB. está, sí, para MongoDB, ajá. Entonces, por lo general, entonces manejan este formato, JSON, pero, Por la naturaleza de los o el datos de BJSON, transcriptómica. Ajá, el bison. sí. Pues yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿cierto? De pronto este es más en base a la complejidad de los datos en transcriptómica. Por la naturaleza del dato en transcriptómica, Ujú, en este caso sí sería pues MongoDB, ¿cierto? MongoDB. Ah, ok. Sí, sí. Ah, listo, profe. Igual, Gracias. igual esperamos irla aclarando un poquito más a medida que vayamos abordando. Entonces, muchachos, Ok, profe. Gracias. listo. Entonces, por el momento, pues esto era lo que tenía para el día de hoy. La idea es que mañana ya entremos como propiamente lo que viene a ser Mongo y hablemos un poquito de son esos formatos JSON, Bison, que veamos qué se puede administrar en esos formatos y cómo recuperar información a partir de ahí, ¿cierto? Vuelve y juega, hay muchos formatos, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, el FASTQ. Es otro tipo, ese requiere su clase propia, pero podemos utilizar ahí, pues obviamente a través de MongoDB para almacenar, digamos que la información asociada a ese tipo de archivos. Listo, muchachos. Entonces, el mensaje, pues digamos que la clase de hoy es básicamente que el tema de bases de datos ha ido evolucionando bastante y digamos que con la explosión de Internet en las últimas décadas cada vez se hace más necesario tener una metodología para que podamos abordar datos diferentes entre sí, que no tienen una estructura relacional necesariamente. Y digamos que hay, desde la parte bioinformática, hay un gran
Hay un gran acervo de información que ustedes pueden rescatar. Por ejemplo, a nivel de laboratorio, a nosotros siempre nos dicen que, por ejemplo, los bioinformáticos nos matamos menos para hacer investigaciones, ¿cierto? Porque nosotros simplemente vamos a los datos, aplicamos herramientas de análisis y obtenemos información, mientras que el pobre que está en el laboratorio le toca matarse pipeteando, ¿cierto? Eso es verdad y no es tan verdad porque muchas veces uno también requiere de laboratorio para poder acceder a información y poder analizarla. Pero es cierto, o sea, desde la parte, digamos que es un poquito más agradecido la actividad bioinformática porque digamos que exige menos esfuerzo físico, no necesariamente no mental y obviamente requiere mucho más costo computacional, ¿cierto? Eso también entra ahí ese nivel. Listo, muchachos, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ¿qué Profe, son pipelines de secuenciación? Pipelines. Pipelines. Es como una serie de pasos que tú realizas para llegar a una secuencia, ¿cierto? En este caso, en este ejemplo. Por ejemplo, partiendo desde el aislamiento de la muestra, desde la plataforma que tú utilizas y a partir de ahí, cuáles son los pasos que tú llegas para hacer el análisis de la información. Hay diferentes pipelines para hacer análisis de la información genómica, todo dependiendo de cuál sea la secuenciación del método de secuenciación que tú hayas realizado, ¿cierto? Eh, por ejemplo, hay una secuenciación, la secuenciación más tradicional te hace la secuencia en pedacitos, ¿cierto? En lo que llamamos reads. Entonces, dentro de los pipelines, o sea, te da la información del genoma, pero en pedacitos. De hecho, esa es como la parte más primitiva del tema de secuenciación. Si tú quieres analizar un gen puede tener muchos pares de bases. Entonces, las plataformas más viejitas van a darlo en pedacitos. Dentro de los pipelines, dentro del análisis para esta información, tú tienes que contar cómo vas a ensamblar esos pedacitos, ¿cierto? ¿Qué metodología vas a utilizar? Luego de que tú ensambles, cómo logras identificar el gen, ¿cierto? Entonces, el pipeline se refiere como a todos esos pasos que tú vas realizando para poder llegar finalmente a la información. Y pueden variar dependiendo de la plataforma, del tipo de información que tú estés manejando. Varía para genomas, varía para transcriptomas, varía para metabolomas. Hay diferentes. Listo. profe, Cuéntame. ¿cómo sabemos si nuestro computador va a tener la capacidad de correr o analizar cierto documento en cierto programa? Eso depende de lo que vayamos a analizar, ¿cierto? Usualmente si vamos a analizar información de genes solitos y de secuencias que son pequeñitas, muy probablemente el computador va a tener la capacidad, ¿cierto? Pero cuando ya entramos al territorio, por ejemplo, lo que nos mostraba José, que es el archivo FASTQ, cuando ya entramos a ese territorio, que son archivos de gigas, casi que la respuesta es no. Definitivamente no hay. Y cuando vayamos a hacer esos análisis, obviamente vamos a ver cómo lo podemos hacer para que ustedes no pongan en riesgo su máquina. ¿Listo? De Sí. hecho, hay Ok. plataformas en Internet que se encargan de prestar esa ayuda computacional. O pues en el ITM tenemos alguna workstation y un pequeño clúster que podemos mirar, que eso era lo que les estaba comentando ahorita que estamos tratando de gestionar para el semestre entrante, que allá sí vamos a necesitarlo. Ok, gracias, profe. José, ¿tienes la mano levantada? Profe,
Entonces podríamos establecer que a raíz del auge del Big Data, esto ahonda como en la problemática de este fenómeno que ahora se da, que se denomina burbuja de la IA. Eh, no sé, no sé, José Luis. Porque es que Que creo que ese fenómeno, ahí hay profe, varios conceptos mezclados, sí. Cuéntame. sino que pues hasta donde tengo entendido, este fenómeno de la burbuja de la IA, que es el acaparamiento pues del mercado de los componentes, en Ajá, específico pues VRAM para los grandes centros de datos pues de los grandes emporios tecnológicos en el mundo, ajá, ajá. para el tratamiento pues de estos datos pues, estas bases de Ujú. datos Ya, tan ya te entiendo enormes que por requieren dónde pues va la cosa. Ajá. unas capacidades de cómputo enormes. Bueno, Sí, el problema, sí, dale, José Luis. entonces no sé si es a raíz del Big Data, pues que contribuye como a ahondar en esta problemática. No es que tú estás tocando como otro tema que es un poquito también crítico, ¿cierto? Y es que el tema de la IA generativa es que te está generando información más, de hecho, potenciada la información que te genera normalmente los usuarios, ¿cierto? Entonces, sí, se va convirtiendo en un problema poco a poco en la generación de esa información, digamos, artificial versus la otra, la generada por los usuarios. De hecho, ya teníamos un problema que es el tema de los bots dentro de Internet que también generan información como tal. Ahí hay algo también de lo que tú mencionas y es el tema del acaparamiento de los microtransistores que vendría a ser en el uso para todos estos centros de servidores que se encargan de IA generativa. Entonces, a veces se está yendo más para allá, más para Grok, más para lo que vendría a ser Meta AI, que realmente a veces como para la fábrica de los propios computadores personales, los microchips, ¿cierto? Entonces, sí, sí hay un acaparamiento ahí. Y cuando tú mencionaste burbuja, yo pensé en una burbuja financiera, ¿cierto? Que básicamente es ese tema de que todo el mundo invierte en la IA, pero en algún momento eso estalla y la gente que invirtió pues se queda sin platica, ¿cierto? Pero lo pensé más como por ese lado, pero Sino, sí es profe, que crítico. es que pues hay una preocupación real, ¿no? Sobre la quiralidad. Ujú. Las empresas pues que se dedican al desarrollo de nuevas moléculas, Sí. entonces en gran parte utilizan pues inteligencia artificial para el tratamiento, pues para la administración de estas grandes bases de datos, Ujú. producto pues de investigaciones pues con presupuestos multimillonarios y eso. Entonces, pues como que cierta porción pues de esas empresas involucradas también hacen uso de grandes centros de datos. Ujú. Entonces, por eso es que eh, no sé si eso también pues como que el Big Data contribuye pues a eso desde que comenzó pues a tratarse No, como pues una herramienta para poder manejar esas bases, esos datos pues, esa cantidad de datos tan absurda ujú. y poderla manejar como de manera computacional. Entonces, no, pues, a eso fue mi pregunta. Si fue Sí, que contribuyó pues mucho el Big Data pues a esa problemática. sí, y va a empeorar la problemática. Eso va en exponencial, José Luis. No, sí. Sí. No, listo, profe. Gracias por Listo, listo, José la Luis. No, apreciación. gracias por la intervención. Gina, ibas a comentar algo. Profe, te quería preguntar, complementando un poco lo que dijo, creo que fue Camila o María, que te preguntó por la capacidad del computador. Bueno, digamos para leer un genoma no, pero digamos a largo plazo, en unos 2 años, cuando ya estemos probablemente en un campo laboral respecto a esto,
tal vez sí vamos a necesitar alguna herramienta con más capacidad ya cuando nos toque Sí. manejar 5 o 6 programas, bases de datos. Entonces, Gina, depende de dónde se vaya, de qué sea lo que se vaya a hacer. Hay tareas que son muy sencillas, que no las puede hacer con el computador personal. De hecho, los procesadores que vienen recientemente son lo suficientemente fuertes y tienen los suficientes núcleos, y estoy hablando de los personales y de los portátiles, como para hacer algunos análisis genéticos, ¿cierto? Pero todo depende de los objetivos que uno quiera realizar. Hay algunos, por ejemplo, si uno quiere trabajar con transcriptomas o con exomas, es un poquito más complejo porque sí son datos mucho más grandes. Entonces, dependiendo, cuando ya uno va viendo archivos de 1 giga, de 2 gigas, de varias gigas, uno ya diciendo, definitivamente con mi computador personal no va a ser. Entonces, hay varias opciones. Si uno normalmente está trabajando en un centro que se encarga de esta parte, pues ellos tendrán deben tener ese problema resuelto, ¿cierto? Si uno, digamos, está más dedicado a la parte de investigación y que digamos que no está asociado de pronto a un centro así, pues hay algunas plataformas que de hecho en algún punto las vamos a ver que dan esa oportunidad de uno poder acceder a una computación alta, ¿cierto? Entonces, ahí todo dependerá, pues obviamente de dónde esté uno, ¿cierto? De dónde esté. Es probable, por ejemplo, ahora lo que mencionaba José Luis con el tema de la quiralidad y con el tema de encontrar nuevas moléculas, para nuevos medicamentos, a veces se utilizan métodos computacionales para probar diferentes moléculas, simular interacciones con proteínas de forma bastante masiva. Entonces allá uno necesita una máquina, uno no puede con su pobre computadorcito personal. Por ejemplo, de las cosas que pudiéramos hacer con el personal, algunas cosas de secuenciación, algunos manejos de microarrays, de pronto algunas simulaciones de docking molecular, eso lo podríamos hacer con nuestro computador. Algunos análisis de metabolómica también podría ser. Pero, por ejemplo, que creo que es con la profe Iliana que van a tener esa parte, cuando ustedes vayan a hacer dinámica molecular, que eso es simulación hasta, mejor dicho, de lo que pasa con los átomos, no, uno necesita una máquina más poderosa definitivamente, porque son cálculos que empiezan a correr y no se demoran minutos ni horas, se pueden demorar días y hasta semanas, a veces hasta meses. Entonces, es necesario, pues obviamente ahí depende de lo que se esté haciendo, depende de dónde esté uno. Y ahí poquito a poquito iremos viendo como esas necesidades a nivel computacional y uno cómo puede juzgar un poco más eso. Listo, profe, gracias. Listo, Jenna. Muchachos, ¿alguna otra pregunta o comentario? Hoy se nos fue cortico, entonces pues podemos aprovechar. Profe, pues hablando de la inteligencia artificial, a mí me gustaría saber de pronto si usted sabe o qué opina, no sé, em, de si la inteligencia artificial llegará a ser lo que se supone que estamos aprendiendo o más bien nosotros lo vamos a utilizar en un futuro para apoyarnos con cualquier tipo de análisis que necesitemos realizar. Sí, no, a ver, la gente, digamos que en la vida diaria le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial, pero es una herramienta muy, muy relevante, sobre todo en estos datos que digamos que son tan complejos. Hay muchas herramientas de Machine Learning. Machine Learning es aprendizaje de máquina, por ende, inteligencia artificial, que se utilizan para poder hacer los análisis. Entonces, básicamente es una herramienta como tal. Y hay diferentes clases de inteligencia artificial, porque ahorita entra mucho en boga la IA generativa, que es la que crea canciones, la que crea fotos, ¿cierto? Pero hay muchos tipos de inteligencia artificial.
estos datos que son tan masivos, es necesario que nosotros tengamos un método así para poderlos analizar. Entonces, los van a manejar, muchachos. Y nosotros vamos a utilizarla pues Sí, durante este sí. proceso, ¿sí? Si hay algunos métodos que vamos a utilizar, lo más básico viene a ser análisis de componentes principales, pero eso es lo más básico de todos. Pero podemos utilizar algunos métodos como máquinas de vectores de soporte, redes neuronales. De pronto veamos algo de redes neuronales convolucionales, es probable, porque es necesario para que ustedes puedan, por ejemplo, analizar genomas entre sí. Eso se va haciendo más o menos necesario. Hay diferentes metodologías y digamos que se irán abordando dependiendo del módulo en el que estén, ¿cierto? El curso en el que estén. Ok, profe, gracias. Listo. Que después usted lo van a ver, pero esto es inteligencia artificial, sí es inteligencia artificial. Listo. De hecho, muchachos, es muy recomendable que poquito a poquito se vayan empapando con lo que viene a ser Machine Learning, porque para el bioinformático es bastante útil. Entonces, de pronto cursitos como dentro de Coursera o dentro de estas otras plataformas de aprendizaje que tengan que ver con Machine Learning, metodologías de Machine Learning, Machine Learning, ¿cierto? Aprendizaje de máquina. Es muy recomendable que empiecen de pronto a ver algunos conceptos relacionados con ellos. ¿Listo? Entonces, ahí lo dejé en el chat, es Machine Learning. Ver lo que es una red neuronal, por ejemplo. No sé si el profe de pronto Andrés Giraldo les dé algo, pero él maneja mucho tema de Machine Learning, entonces creo que se pueden lanzar algunas preguntitas alrededor de eso, porque ese es el diario del profe Andrés. Yo, por ejemplo, para la tesis de maestría me tocó utilizar Machine Learning para poder hacer unos análisis de metabolómica, porque si no, ahí no podemos, ¿cierto? Y se sigue utilizando, lo van a ver, no lo van a dejar de ver. Profe, y conoce, usted sabe que en Coursera hay como muchas universidades. ¿Usted conoce un curso específico de alguna universidad o algo así eh, que nos recomiende? Porque si nosotros escribimos Machine Learning, de seguro nos va a salir como un listado de un Sí, montón de cursos. pues Entonces, pues me gustaría saber si de pronto usted nos recomienda alguno en yo, específico. yo hace rato no entro a Coursera, ¿cierto? Me tocaría entrar y mirar a ver qué hay de nuevo. Eh, sí hay unas universidades muy reconocidas como la Universidad de San Diego de California, que están dentro de Coursera. Harvard no está dentro de Coursera, creo que está en Udemy. Udemy es el otro. Eh, entonces se podría mirar. Algunos cursos están en español y otros están en inglés, la mayoría en inglés. Entonces es algo que, independiente de lo que sea, toca irse metiendo también en el tema del lenguaje. Eh, no sé, me tocaría entrar María José para poderles recomendar, que sí hace Ah, mucho bueno, rato que no profe. entro allá, pero recomendándoles. Listo. Ok, y tengo otra pregunta. Entendí que, o no sé si entendí mal, de que nosotros con el correo institucional podíamos hacer Sí, algo en Coursera. ¿Usted sí. sabe muy bien cómo es eso? Que no me queda No. claro. A ver, ¿O con quién consultarlo? no, bueno, la consulta puede ser muy sencilla. Ustedes se loguean en Coursera con su correo institucional. Hay unos cursos que el ITM, digamos que ha adquirido en convenio con Coursera, pero no sé cuáles estén activos. Como les digo, yo hace ratico no entro a Coursera, pero es que se logueen pues se registran con su usuario institucional y se supone que la plataforma reconoce el usuario institucional y les ofrece los cursos que están abordados por el ITM. Entonces sí tocaría ahí explorar. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Por mi parte, no. Listo. Profe, José Luis. de pronto más adelante podamos mirar nosotros cómo Llegar crear aquí a un compartir. API para nuestro trabajo. Una API. Yo.
no sé si de pronto por el lado de, no sé si vayan a trabajar APIs con el profe Giraldo. Pronto hay chance, hay que mirar allá. La Sí, porque intención es que sería, ojalá lleguen a ese punto porque, pues para eso, digamos que están viendo este semestre de fundamentación, ¿cierto? ¿Por qué lo ujú. preguntas, José Luis? No, porque podría ser una herramienta muy útil pues a la hora de ejercer, que nosotros desarrollemos nuestras propias APIs como para herramientas de soporte para pues, los distintos propósitos que vayamos a tener una vez vayamos a ejercer el posgrado, los Pues diferentes pues, ámbitos en los que se pueda desarrollar esta carrera. la intención es que sí. Vuelve y juega, pues hay unos pilares que ustedes lo están viendo ahora. Uno es R y el otro va a ser Python. Entonces la intención es que sí, si lleguen a esa parte. Pues yo No, creo que no va a ser el enfoque, pero pues sí van a tener las herramientas como para hacerlo, ¿cierto? no, ok, profe. Ujú. Listo, muchas Eh, gracias. sí, yo quería como aclarar un poquito ahí, solamente como para saber si vamos por dónde es. El concepto que tú tienes de API, José Luis, es Sí, que sería pues como, ¿cómo te pues una digo? Como esa, aplicación. sí, la verdad, aplicación programa, Sí, exacto. sí, Sí, que me permita pues que, sí, desarrollar como esa herramienta que te agilice pues procesos específicos a la hora pues del tratamiento de los diferentes datos que nos arroja el trabajo, ¿cierto? sí. Ajá. Y que sí, que con ayuda también de inteligencia artificial, pues nos haga el trabajo un poco más ameno, más sencillo. Sí, A eso es a lo que voy, hay, profe. digamos que hay el chance, obviamente, la fundamentación, aunque toca aterrizar un poquito más la idea porque depende, Ujú, pues, digamos que como el enfoque, el objetivo, sí, porque depende de ujú, la plataforma que estemos manejando, ¿cierto? exacto, sí, claro. Hay unas que no lo permiten, ¿cierto? Sí, ujú. Hay otras que sí toca entrar a mirar librerías y cosas, pues, que se ven en programación. Sino que pues uno como proyectándose, profe, como a trabajar de pronto con una buena empresa farmacéutica o de investigación, Claro, por ejemplo, en células madre, ¿sí? sí, Entonces uno ahí como visualizando y sería muy sí, cómodo, no, entonces uno ya no, y el salir caso es, con herramientas ya de pronto propias que uno ya haya aquí diseñado. salen al menos con herramientas de Python, ¿cierto? Ujú, Hay muchas cosas que dependen, es de cada uno, ¿cierto? De qué tanto le dediquen, qué tanto ujú, aprendan, qué tanto se instruyan con las librerías y con las diferentes funcionalidades que tienen, ¿cierto? Entonces eso va a depender, sí, de cada uno, porque pues no alcanzamos a dar todo, eso sí, ya la experiencia ujú, de cada uno. sí, Pero la intención es que hay procesos que son muy engorrosos y pues sí, ujú, obviamente ustedes tengan, digamos que la posibilidad de automatizarlo, ¿cierto? Que hay ujú, procesos que son repetitivos y todo eso. Entonces, dentro sí, de las optimizaciones exacto, es importante tener la forma de automatizar. ¿Mm? sí, sí, esa es la utilidad, profe, pues que en lo personal pues busco yo. Sí, exacto. Listo, José Luis. Listo, profe. No, vale, muchas gracias la Listo, aclaración, profe. listo. Bueno, muchachos, entonces, eh, esta última parte fue más conversadita, pero sí es bueno como conocer obviamente pues las inquietudes que tienen ahí. Digamos que es el plus pues obviamente de hacer el encuentro sincrónico. Muchachos, entonces vamos a dejar por el momento hasta el día de hoy hasta aquí. Mañana pues nos volvemos a reunir para hablar de Mongo y para hablar un poquito más de bases de datos relacionales. Recuerden que si tienen alguna, no relacionales, que si tienen alguna duda frente, sobre todo incluso los que entregaron ya la actividad, yo no he empezado a calificarla y yo me voy a demorar todavía para entrar a calificarla. Es probable que la semana entrante esté ya con la actividad 2. Entonces, si tienen alguna duda todavía para el desarrollo de la actividad 2, no dejen de hacerla, ¿listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo, Gracias, pues. Ok, profe. profe, muchas gracias.
Listo, pues. Bueno, pues muchachos, Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, feliz Gracias, profe. noche. Hasta luego. Feliz noche. Chao. hasta luego. Hasta luego.